En Cuba, el último periodista ultimado por la dictadura de Fulgencio Batista fue el ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, conocido entonces en la isla caribeña bajo el seudónimo de Atahualpa Recio. Bastidas Argüello permaneció durante casi 2 meses en la Sierra Maestra junto al ejército rebelde comandado por Fidel Castro Ruz, que luchaba contra el oprobioso régimen batistiano. Tras entrevistar al líder cubano, fue masacrado en La Habana el 13 de mayo de 1958. Parafrasiza Juan Marrero González de su libro Andanzas de Atahualpa Recio. La fiesta de hoy, fiesta de periodistas ecuatorianos, se ha empañado un tanto porque la muerte ha venido a colgar sus fúnebres crespones en las mismas puertas de nuestra casa institucional. Un compañero de labores, el Benjamín de la familia, ha caído acribillado a balazos allá en aquella Cuba radiante y estridente en donde, al decir de un refugiado caribe, ser joven constituye el peor de los delitos. Mi hermano nació en la ciudad de Milagro en el año de 1935, en enero, el 21 de enero de ese año. En la ciudad de Milagro, en la casa donde habitábamos, que era una casa de propiedad de la empresa donde trabajaba mi padre como administrador del ingenio azucarero Valdés. Bueno, mi padre fue quien influyó prácticamente en la vida de Carlos y la mía en forma completa, diría yo. Desde muy temprana edad yo recuerdo que él siempre nos hablaba de lo bien y de lo mal. La época, estoy hablando de los años 20, debe haber sido muy duro, porque hasta cuando yo recuerdo los años, más o menos los años 40 y comienzo de los 50, aquí en Ecuador había haciendas en donde tenían cepos para los trabajadores que se portaban mal o bebían mucho en el fin de semana, los sometían a castigos tremendos. Cambió el sistema de trabajo y el sistema de trato a la gente. Mi madre no fue una mujer que estudió, no tuvo educación superior, llegó hasta la educación media, secundaria, pero con mi papá ella leía mucho, entonces se autoeduca también, al igual que mi padre nos inculca el principio de igualdad humana. Siento más que pienso a Carlos Bastidas Argüello, el muchacho diligente y arrogante, alegre y simpático, que pareció impulsado siempre por un geniecillo travieso y vagador. A través de sus cortos años había recorrido ya buena parte del mundo en una como búsqueda porfiada del peligro y de la muerte. No los caminos fáciles eligió para transitar, sino aquellos sembrados de guijas y de cardos, los más erizados de los caminos. El carácter de mi hermano era un carácter, diría yo, hasta cierto punto tranquilo. Tranquilo hasta cierto punto. Él no se dejaba ultrajar de nadie. Reclamaba sus derechos y defendía los derechos de los demás. En los años en que nosotros comenzamos la escuela, que fue en los años 40, comienzos de los años 40, nosotros nos damos cuenta del trato. En ese entonces se usaba mucho lo que llamamos la palmeta o el látigo por parte del profesor. El alumno que se portaba mal era sometido a castigos físicos, con la palmeta en las manos o en la nalga,
¿no?, en el cuerpo, o con el látigo también, que nos hacían, recuerdo yo, nos hacían cargar con algún alumno mayor o con el portero de la escuela, y nos daban 1 o 2 azotes. Y eso mi hermano comenzó reclamando desde muy temprana edad. Recuerdo yo que estando en 5º grado de escuela hizo la primera huelga que él realizó de su vida en la escuela, el 5º grado de su escuela, que fue la escuela Espejo, Municipal Espejo en Quito. Y por la huelga esa casi lo expulsan de la escuela, pero sirvió para que la escuela cambie. Él propiamente comienza practicando el periodismo desde que comienza el colegio. Desde muy temprana edad, en el colegio, funda el primer periódico estudiantil de un colegio en el Ecuador. Se llamaba Vida Estudiantil. Él comienza a hablar de la igualdad del ser humano y de la igualdad del trabajador, del hombre del agro con el hombre de la ciudad, del empleado de la ciudad con el empleado del campo.